cierta medida ha sorprendido y que es motivo de la polémica, es decir, la supuesta filiación nazi, participación nazi, como se ha mencionado, de Ragel en su juventud, frente a otra imagen que teníamos nosotros del profesor Ragel, del Ragel, por decirlo así, humanista, ¿no? Y la pregunta es básicamente cómo podemos compaginar en cierta medida esas imágenes y qué podemos concluir nosotros con relación a esa construcción de su vida intelectual. Yo quisiera enfatizar en primer lugar que pues, la biografía, como ya se han dicho, del profesor Ragel, pues ha pesado, en gran parte ha dependido de lo que él nos ha contado sobre sí mismo, de lo que él nos ha contado sobre su vida en Austria. Y en general, me parece a mí, porque se trata precisamente que tratemos de mirar con cierta perspectiva y objetividad esta compleja situación, me parece Ragel habló poco de sí mismo aquí en Colombia. Habló muy poco de su estada en Austria, de su estada en Francia, y generalmente habló de sí mismo con ocasión de homenajes que se le hizo, por ejemplo, el doctorado honoris causa, en su libro Indios de Colombia, y en algunas otras ocasiones habló muy poco también de su familia. Esto es para contravertir, pero por lo menos es mi parecer. No, durante muchos años no sabíamos quién era su papá, Anton Ragel, ¿no? Una figura pues, que sabemos hoy en día relevante en Austria desde el punto de vista intelectual, pictórico y político, ¿no? Tampoco sabíamos mucho de su tío, cuando él hace algunos comentarios sobre los orígenes de su familia, enfatiza a su tío médico, pero no nos vamos allá a profundizar sobre este aspecto. Y al decir, porque pues uno tiene que ser pues en cierta medida objetivo, la familia Ragel allá en Viena tampoco sabía mucho de Ragel aquí en Colombia, según lo comentaban los familiares de él, su sobrina. Habría que hacer la crítica precisamente de todos los testimonios, pero yo transmito un poco lo que oí, el testimonio de ellos. No se enterarían de la presencia, de la existencia de Ragel en Colombia, sino muy tardíamente, cuando un miembro de la familia vio un libro firmado por Gerardo Ragel, y a partir de ahí intentaron conectarlo y se estableció una conexión. Entonces, la primera pregunta que yo me haría es, bueno, ¿por qué esta, hasta cierto punto, voluntad de olvido, si podemos decir, o de silencio más exactamente, que creo que podríamos constatar? También he hablado con algunas personas, amigos, etcétera, de él, y generalmente él, estos aspectos de su vida, si son ciertos o presumibles ciertos, los silenció o los quiso olvidar. Al contrario, más que la genealogía por el lado Ragel, aunque la menciona en algunos aspectos, Gerardo más bien enfatizó la genealogía por el lado Dolmatov, ¿no? Por el lado de la madre, la señora Dolmatov, ¿no? Y esto es interesante porque incluso, de acuerdo con algunos testimonios, en fin, en su casa mismo enfatizaba más, por lo menos en cierta época, la figura de su madre que la de su padre. No voy a entrar aquí en una relación psicoanalítica, sabemos las complejas relaciones del papá con la mamá, se divorcia, etc., pero eso no es lo que me interesa acá, y en aras del tiempo voy a avanzar en esos aspectos. Lo que sí me interesa es que señalar es que en alguna medida Ragel cultivó de sí mismo una imagen de humanista, ¿no? Una imagen de humanista que voy a mencionar brevemente en el homenaje que se le da en los Andes, en algunas conversaciones, dice, y con razón, yo me crié en un ambiente inteligente, leía a grandes clásicos en ese momento, por ejemplo, a los Mares del Sur, otra, estudié en un colegio benedictino, también sabíamos alemán, griego, etc. En su oficina del Instituto Colombiano de Antropología había
una especie de inscripción, evidentemente tomada de Platón, en griego, que nadie de nosotros entendíamos en ese momento, que significaba básicamente en este recinto, según él, no entra quien no sepa geometría. Bueno, en fin, de todas maneras, esa imagen de humanista es lo que en cierta forma va a contrastar con la otra imagen. Entonces, y estamos efectivamente, frente a no solamente un rompecabezas, sino a un dilema. Es decir, esa imagen, esa autobiografía fue cultivada conscientemente para silenciar ese pasado, o hay algo mucho más complejo en esta situación, que es lo que yo quisiera mostrar. Y pongámonos entonces a mirar brevemente algunos de los fragmentos, de las pequeñas huellas, y darle cierta medida de importancia a sus propios testimonios de sí mismos. Podríamos decir, son sus testimonios culturales. Las biografías en general pues son reconstrucciones, no necesariamente ficciones, pero en cierta medida uno reconstruye su propia vida a partir del momento de donde está y donde escribe, el momento que dirían hoy de enunciación, por decirlo así. Pero pongámosle atención a sus datos biográficos dispersos aquí y allá, y qué podríamos nosotros reconstruir de esos espacios, de esos fragmentos, y básicamente cómo lo podríamos contrastar con esta otra imagen que nos ha aparecido recientemente. En Indios de Colombia, uno de sus últimos libros y probablemente uno de sus más importantes libros, casi un testimonio intelectual, él nos dice: mire, yo llegué a Colombia efectivamente en 1939, en el 40 estaba trabajando con las petroleras, en el 41 con la Richmond, y cuando llegué a Colombia fueron los geólogos los que me empezaron a mostrar ciertas fotografías que me empezaron a interesar o a cautivar. Los geólogos, obviamente, que son los que hacían trabajos de campo en zonas indígenas, etc. Dice, cuando yo llegué a Colombia tenía la imagen que todos los europeos tenían eventualmente, o algunos por lo menos, de Colombia, el país de los muiscas, del Dorado, conocía a América a los aztecas, conocía a los incas, pero aquí empecé a ver a otros seres, a otras fotografías, se me empezó a hablar el mundo. Es la primera referencia que me parece él hace de su propio contacto con el mundo indígena. Y probablemente con la Richmond, ustedes sabemos que él era un gran dibujante, encargado incluso de hacer croquis, también de dibujar fósiles, etcétera, lo que les interesaba a las petroleras, naturalmente. Probablemente con la Richmond recorre por primera vez los llanos orientales, y aquí ya en el 41 se encuentra, tiene un encuentro con los indígenas, hoy llamamos sicuanes, que entonces llamábamos guaíbos, que se encontraban un poco en las goteras también de Villavicencio, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, vamos a ver ya a un Gerardo Rangel que se ha encontrado también con doña Alicia, ¿no? Que se ha encontrado con doña Alicia, que tenía una vocación de etnóloga antes de conocer a Rangel, ¿no? Y empiezan entonces a explorar conjuntamente algunos de estos mundos, ¿no? Va un segundo viaje como sabemos, en el 43, a donde los sicuanos, de los guaíbos, ahí surgirá su trabajo sobre la cultura material de los guaíbas, observará algunas otras cosas y empezará esa trayectoria que, para ser muy rápido por razones de tiempo, lo hará prácticamente casi que hasta el 45, el principal etnógrafo de campo, ojo, colombiano, me parece, junto con Lucía de Chávez, en ese momento, de los miembros del Instituto Etnológico. Él no será ni profesor de la Escuela Normal Superior, ni profesor tampoco del Instituto Etnológico Nacional, pero sí se adscribirá al Instituto Etnológico Nacional. Ahora, lo que es interesante, me parece, es que uno empieza a ver una evolución en sus etnografías. Y él dirá después, también en una anotación posterior del 94, yo mi etnografía de los sicuanes era una etnografía fría, ¿no? Alejada, etc. Y también dirá, nos comentará, yo en Francia, ya nos comentó, en mi juventud leí algunos de estos autores clásicos, grandes viajes, estamos hablando de Austria, etcétera, etcétera, como
no se ha manifestado un país multiétnico, etcétera, etcétera. Y diría, yo también en París tomé clases con Marcel Mauss, o asistí a cursos con Levi Rull, o asistí a otros cursos con un arqueólogo que ahorita se me escapa su nombre, que incluso a Raje no le gustó mucho sus clases, o sea que probablemente llega ya con cierta formación, si hemos de creerle a él mismo, y creo que debemos de creerle a esa biografía. Lo que trataré un poco entonces de decir, se va en el 40 y en lo que es interesante, se convertirá en cierta medida en el etnógrafo de confianza de Paul Rivet, porque desde el 42 al 46 Paul Rivet en cierta forma es el que organiza el ajedrez de los le asignan en gran medida a los esposos Ragel, a Alicia y a Gerardo, ¿no? De manera tal que esto me parece interesante, ya la expedición del 45, del 46 a los famosos Yurumanguís, ¿no? Se nombra a esa Gerardo Ragel como director de esta frustrada pero muy interesante investigación, es decir, aquí la beta que estoy tratando de coger, no voy a repetir las otras cosas, ya como secretario de la legación francesa, que es el tema, la fotografía de nuestra ficha, etc. Rivet se ha dado cuenta, o Ragel ha ganado la confianza de Rivet para esas expediciones. Y lo veremos entonces en el 46, ya yéndose para el Instituto Etnológico para la Sierra Nevada de Santa Marta, fundando el Instituto Etnológico del Magdalena, y lo veremos trepándose a la Sierra Nevada de Santa Marta, en una historia que no voy a entrar aquí en detalle, pero que efectivamente lo llevará a mirar, a observar, y no solamente a observar, sino a conversar con los Covi. Él nos dirá en sus propios apuntes autobiográficos: yo me llevé a la Sierra Nevada de Santa Marta, a Montaigne, a Virgilio y a Milton como lecturas que hacen los etnógrafos frente a las soledades, a veces que significan el trabajo de campo. Pero aquí ya en la Sierra Nevada de Santa Marta hay una dimensión que es muy interesante. Claro, estamos un poco en los cánones de la época, ¿no? Pero hay algo que me parece Ragel va más allá. Él empieza hasta cierto punto a conversar, ¿no? A conversar con los mamas Covi, y eso lo reiterará posteriormente diciendo: mire, yo en la Sierra de Santa Marta encontré que no era suficiente con describir, decía Malinowski y todo, sino que era necesario conversar, y empecé a conversar con los mamas y empecé a encontrar, probablemente también con una afiliación que posiblemente no está muy enfatizada en su obra, con Teodoro Conrad Preuss, pero que en alguna medida es la misma tradición etnográfica, ¿no? La y que él puede leer y aprovechar. Y en este sentido dice: mire, aquí ya empecé a encontrar a un mundo complejo, es un mundo que es lo que nos ha manifestado, que nos habla de la Madre Universal, que nos habla del origen de la vida, del destino, de la existencia, etc. Ya es un etnólogo que en realidad me parece a mí está más allá de los estándares de los etnógrafos de su época, porque ha logrado establecer una conversación, y sabemos que establecer una conversación y llegar a una conversación, en particularmente con los Covi, no es nada fácil. Hace poco entrevisté a uno de sus colaboradores que vive en Santa Marta, que tiene 93 años, y nos contaba un poco su primer viaje con Ragel. Si es así, yo creo que era así, al San Miguel, llegando a estos pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Todos los sacerdotes cerrados, no querían que fotografiara los templos, etc. Es decir, que ese proceso de acercamiento y de relación con los mamas, pues un proceso complejo que logra hasta cierto, que logra, me parece a mí, traspasar en un momento determinado, y nos dará efectivamente esa maravillosa obra, compleja en diferentes puntos de vista de los Covi. Entonces la pregunta que ya para empezar a aterrizar: ¿cómo es que este supuesto nazi, ¿no?, se transforma en Colombia en un etnógrafo? Y la transformación de un etnógrafo no es un proceso simple, no es un proceso tampoco lineal, es un proceso de transformación también. Estas afirmaciones de Ragel de sí mismo no simplemente son un autocultivo
para fomentar una manera, sino creo que es real, es decir, creo que es real. Este joven Rangel probablemente que tenía otro, como el músico, ¿no? Que podía ser músico, pero a la vez era otra cosa a la vez, porque los hombres no son una sola cosa, y probablemente este joven Rangel también tenía estas inquietudes, también tenía estos sentimientos, también tenía estas potencialidades, que para fortuna de él, de doña Alicia, y de nosotros, al llegar a Colombia, se dio un espacio propicio para que como una matica o una flor rara lograra pues florecer y empezar a crear un mundo, porque es lo que creo que es interesante, no es un etnógrafo de qué es el mundo de los Hopi, y luego nos intentara dar otros mundos, ¿no? Del mundo amerindio, que realmente constituye un legado muy importante y fundamental para nosotros. Gracias.